continuar y entender bien al tetragrama que representa cómo se usa, para qué se usa, para qué no se usa, comenté en clases pasadas que los exhortaba a ver estos dos videos, el de Walt Disney, del Pato Donald, para entender un poco la geometría. No me gusta decir geometría sagrada porque toda la geometría es sagrada, todo es sagrado. Y el video de este canal, Revelando el Velo, que recomiendo mucho, porque está muy bien documentado desde el punto de vista histórico, todas las tradiciones místicas, hay muchos videos. Pongo las dos ligas abajo para que ustedes lo vean. Sin embargo, voy a usar dos videos para poder pasar aquí esos videos que los estoy exhortando a ver. Lo pueden ver directamente en el canal de estas personas o lo pueden ver por aquí. Eh, Obviamente todos los derechos de autor y todo, este video no se promociona, no gano absolutamente nada por monetizarlo, porque no es la idea. Han visto que todos los videos que yo subo a mi canal en realidad no están para monetizar, están para propagar toda esta información a quien tenga a bien buscarla. Esta no es la excepción. Yo únicamente hago mis clases, las edito, obviamente, para... Hay cosas que por juramento no puedo decir al público y debido a las sociedades iniciáticas en las cuales pertenezco al día de hoy, e inclusive si algún día dejara de pertenecer, aún así juré secretismo de lo que ahí se me enseña, y tengo que cortar muchos de los, muchas cosas. Sin embargo, al que está buscando información, con lo que voy platicando, al buen entendedor, pocas palabras. Y esa es la idea, sembrar la duda filosófica del espíritu iniciado para que por sí mismo busque el verdadero conocimiento y su propio camino. Así que no es mi intención plagiarme nada, simplemente exponer aquí los videos de estos dos canales para que ustedes, para continuar con una secuencia de los cursos que yo estoy subiendo ahorita a internet. Sin embargo, dejo las ligas, las referencias para que quien desee entrar a ese canal de Revelando el Velo le será muy grato, muy grato. Tiene horas y horas para poderse poner a estudiar pluma en mano todos estos temas esotéricos, místicos, desde la visión muy argumentada y muy estudiada de la historia. Así que, sin más, subo el canal. Vamos a ver primero el de Revelando el Velo, la historia del pentagrama. Oye, y falta mucha información, como siempre, nunca nos acabamos de seguir estudiando e indagando. Sin embargo, nos da bases para saber desde dónde partir. Y en el siguiente video sumaré de la misma forma el del Pato Donald y ya para es el video 3, el 4 es el del Pato Donald, y en el quinto volveré a tomarlo ya con fundamento de lo que hemos visto de estos dos videos y empezaremos a ir poco a poco robándole los secretos a la naturaleza, poco a poco. Es complejo, por supuesto todos tenemos la capacidad de poder entenderlo, todos tenemos la capacidad de poder desarrollarlo y todos tenemos la oportunidad y la capacidad para poder utilizarlo, por supuesto, no en aras de mí directamente, sino a través de mí, poder adquirir todos estos conocimientos, cada uno de ustedes, que ya saben, como siempre, este conocimiento no es per se para nosotros, es para poder darlo, multiplicarlo,
de hacer una sociedad mágica, hermosa, sin guerras, sin hambre, sin enfermedades. Yo no pierdo la fe en la humanidad y por eso estos videos que hago, porque le tengo fe a la humanidad, le tengo fe, pese a todo lo que ha demostrado. Alguien decía por ahí, mientras un filósofo, mientras más conozco a los humanos, más inhumano me vuelvo. Le tengo fe. Yo sigo apostándole al ser humano a crear una sociedad justa, a una sociedad basada en el amor, en la verdad, en la fidelidad. Así que, pues sin más, aprendan. Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Se suelen ver por ahí tantas versiones diferentes del pentagrama y utilizadas por grupos tan dispares que para muchos es difícil encontrar una explicación satisfactoria de su significado y su uso. El pentagrama, también llamado pentalfa o pentáculo cuando está dentro de un círculo, es uno de los símbolos más universales, pero a la vez uno de los menos entendidos. Hizo su aparición en las primeras civilizaciones humanas conocidas y se ha usado en varias instituciones, desde religiones paganas modernas como la Wicca a religiones abrámicas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, desde tradiciones ocultas como el gnosticismo hasta sociedades secretas como los masones, desde movimientos anarquistas clandestinos hasta gobiernos ultraautoritarios. Ha aparecido en cada civilización importante, desde los sellos de las grandes ciudades-estados de la antigua Sumeria, hasta las civilizaciones caldeas posteriores como Acadia, el Imperio Babilónico y finalmente la Judea post-caldea. También ha sido hallado en tumbas, jeroglíficos y emblemas del antiguo Egipto, o en la China taoísta, y ni siquiera la civilización mesoamericana de los mayas ha prescindido de su uso. No existe ningún continente en el que este símbolo permanezca ausente. Como vemos, el pentagrama ha sido y es utilizado por muchas culturas, religiones, escuelas, logias y sectas, y desde todas ellas se le ha dado distintos significados, a veces similares, a veces complementarios y a veces opuestos. Para algunos representa lo humano, para otros la máxima divinidad, para algunos es un símbolo de equilibrio universal y para otros es el caos. Pero vamos a analizar más de cerca a las principales corrientes que lo utilizan o lo han hecho. Los primeros signos de pentagrama encontrados en la historia datan del 3500 a.C., en Uruk, en la antigua Mesopotamia, considerada la cuna de las civilizaciones, donde fueron encontrados junto con otras muestras del período. Estos pentagramas están asociados a los hallazgos más tempranos del lenguaje escrito. Se dice que los pentagramas sumerios eran el ideograma cuneiforme de la palabra Ub, formado por 5 cuñas o trazos, y que significaba rincón o ángulo. Este mismo se iría transformando hasta convertirse en el logograma con forma de estrella que llegaría 1000 años después a Grecia y Egipto, y de allí al resto del mundo. Así, el pentagrama fue empleado en inscripciones reales y era símbolo del poder imperial que se expandía a los 4 rincones del mundo, y se usaba como sello en las puertas principales de las ciudades-estados. En inscripciones mesopotámicas posteriores se utilizaron para simbolizar el espacio, refiriéndose a los 5 planetas visibles del cielo nocturno de aquella época: Júpiter, Mercurio, Marte, Saturno y Venus. Y finalmente llegaron a representar la divinidad y la inmortalidad. Uno de los pentagramas sumerios más prominentes apareció en la entrada de la ciudad-estado de Uruk, que, junto con su ciudad hermana Ur, fueron las 2 primeras metrópolis humanas. Se conjetura ampliamente que Ur debió tener un sello similar, aunque hoy en día no hay rastro de ello. La tradición de usar un pentagrama como sello de una ciudad se manifestaría más tarde entre los descendientes de los Abiru, quienes tomaron muchas cosas de la cultura mesopotámica.
Los Abiru eran tribus nómades que emigraban desde las áreas de Mesopotamia nororiental hasta las fronteras de Egipto en Canaán y también hasta Persia. Sus descendientes, que no son otros sino los hebreos bíblicos, adoptarían el pentagrama como el sello de la ciudad de Jerusalén entre el 300 y el 150 a.C. Inclusive hay uno hoy en día en la entrada de Jerusalén, aunque no es el mismo. Entre los hebreos, en su uso público, el símbolo fue atribuido a la verdad y a los 5 libros del Pentateuco. Los pentáculos también eran grabados en varios objetos como anillos o frascos. A través de la tradición, el pentagrama sobreviviría en la cábala judía, como veremos más adelante. Incorrectamente o no, en ocasiones recibió el nombre de sello de Salomón en el misticismo judío medieval, del mismo modo que el hexagrama. En Egipto, la estrella de 5 puntas también tenía connotaciones religiosas y era usada para representar a Sopdet. En la mitología egipcia, Sopdet era la deificación de Sotis, la estrella nocturna, considerada por los egiptólogos como Sirio. El nombre Sopdet significa la intensa en egipcio, en referencia al brillo de Sirio, que es la estrella más luminosa en el cielo nocturno. En el arte religioso era representada como una mujer con la estrella de 5 puntas sobre su cabeza. A esta diosa se le identifica, como no podía ser de otra manera, como un alter ego de Isis. Se ha descubierto también que en épocas tardías del imperio se usaban jeroglíficos para referirse a el Duat, o el mundo de los muertos, la matriz subterránea de la mitología egipcia. Ya en Grecia se le daría los nombres por los que lo conocemos hoy en día: pentagrama, del griego penta, que significa 5, y grama, que significa trazo, línea o letra, y pentalfa, por parecer 5 letras alfa agrupadas. Pitágoras, que fue el primero en estudiar el pentagrama como una figura geométrica, lo consideraba una expresión de perfección y se convirtió en el emblema de su escuela de pensamiento. Le fascinó su relación con el número áureo. Aquí adquirió también una interpretación más filosófica. Para los pitagóricos, las 5 puntas del símbolo simbolizarían a los elementos, a saber, agua, tierra, fuego, aire y espíritu. Junto con otros descubrimientos de las figuras y proporciones geométricas, se transmitió en el arte post-helénico, donde la proporción de oro se puede apreciar en los diseños de algunos templos y otras construcciones. También se utilizaba en monedas y es curioso porque casi siempre invertido. Una representación muy similar se presenta en la Wicca y en toda la magia elemental, donde la pentalfa representa los 4 elementos que forman todo lo material, y sobre ellos un 5.º elemento, el espíritu. El pentagrama, así, expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza, lo cual equivaldría a que con este signo mágico, el mago, usando su voluntad, puede influir sobre los espíritus de la región infraastral, que a su vez representan a los elementos que forman el plano físico. Estos seres se alimentan de la vibración o energía de los elementos. Estos creen que el planeta está formado por 4 energías y por consiguiente cada una tiene su propio grupo de elementales que adquieren forma humanoide para poder ser comprendidos por nuestra mente cuando los podemos ver. Este concepto es también ampliamente utilizado en la variante más contemporánea de la magia elemental, la magia del caos. El pentáculo, o sea, un pentagrama dentro de un círculo, tiene tal importancia en la Wicca que es utilizado como símbolo de fe preferido. Sería algo así como una cruz para un cristiano. En la antigua China, el taoísmo también ha utilizado el pentagrama como el símbolo que encarna los 5 elementos cósmicos. Por lo tanto, encontramos al pentagrama en medicina china, en acupuntura, en feng shui y en astrología. Muy parecido a los elementos griegos o pitagóricos, el pentagrama en el Tao y la cultura china
representa el equilibrio del fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, ya que cada uno de ellos se correlaciona con el elemento anterior. El pentagrama define qué elemento crea otro y qué elemento destruye a cuál, esto dependiendo de dos ciclos: el creativo en el sentido de las agujas del reloj y el destructivo en el sentido contrario. Esto sería algo así: en el círculo creativo, la tierra crea el metal crea el agua crea la madera crea el fuego y el fuego crea la tierra. En el círculo destructivo, la tierra destruye el agua destruye el fuego destruye el metal destruye la madera y la madera destruye la tierra. En los primeros años de nuestra era, los cristianos tempranos atribuyeron el pentagrama a las 5 heridas de Cristo, lo cual se suponía que ahuyentaba a los demonios, y junto con una letra alfa y una omega se lo usaba para representar al mismo Cristo. Desde entonces, hasta épocas medievales, fue un símbolo que pertenecería a la imaginería cristiana. Su forma implicaba verdad, misticismo religioso y el trabajo del Creador. El emperador Constantino I, el Grande, tras formar el Imperio Romano Occidental y oficializar el culto cristiano, usó el pentagrama en su sello. Debido a esto, en sucesivos ciclos, fue utilizado por la gente de a pie como talismán para la protección personal y para guardar ventanas y puertas en los hogares. Con el tiempo, la cruz se convirtió en el símbolo más representativo de la fe y el pentagrama cayó en desuso. De hecho, hasta antes de la época de la Inquisición, no hubo asociaciones negativas vinculadas al pentagrama. Pero durante el periodo de la Inquisición, se dijo que era utilizado para simbolizar la cabeza de cabra o el diablo en la forma de Baphomet. Esta acusación tendría su origen en las adoraciones de los caballeros templarios. Cierto es que los templarios usaban ampliamente el pentagrama junto con otros misterios aprendidos en sus cruzadas en Oriente, lo que se comprueba en sus artefactos y sobre todo en su legado físico más importante, sus construcciones, donde la pentalfa junto al hexagrama figuran hasta el hartazgo en fortalezas, iglesias y catedrales. Un claro ejemplo, y no muy conocido, es la ermita de San Bartolomé, en Soria, España. Fue construida a principios del siglo XIII por albañiles templarios, o masones del temple, como se les llamaba en esa época. Ellos la levantaron a un lado de una cueva cerca del río Lobos, donde hay grabados rupestres prehistóricos y el cual consideraban un enclave de poder. Esta iglesia posee 2 rosetones oculares que son celosías caladas, formadas por 5 corazones entrelazados que dibujan la figura de un pentagrama invertido. Cuando los rayos del sol penetran por el óculo a determinada hora del día, y debido al efecto óptico de inversión, se proyecta en el interior un holograma de la pentalfa en su forma tradicional. Pero, con la excomunión y caída de los templarios, los inquisidores dominicanos desplazaron al pentagrama a la herejía y la brujería. Esto debido a los rumores de que los templarios adoraban a una cabeza de macho cabrío sobre un pentagrama, que en realidad debió ser otra deidad cornuda como Moloch o el dios Pan. Pero las representaciones posteriores frecuentemente presentan a un espíritu maligno parecido a una cabra en un pentáculo con su borde apuntando hacia abajo. A esta versión se le llamó el sigilo de Baphomet. En la lucha contra brujas y templarios, Baphomet se equiparó al diablo, un concepto cristiano, y el pentagrama, un símbolo popular de protección, fue asimilado al mal y llamado la huella de bruja. Pero como estamos acostumbrados a ver a lo largo de la historia, toda acción genera una reacción, y estos hechos, en parte, provocaron el resurgimiento del hermetismo y el gnosticismo en Europa y la cuenca mediterránea, en forma de sociedades secretas de iniciados que, ocultos de los ojos de la Iglesia, se iniciaban en la alquimia, el esoterismo, la cábala y el simbolismo críptico.
En las escuelas de esoterismo del Mediterráneo se tomó al pentagrama como una idealización antropomórfica de lo humano, o el Adán Kadmón de la Cábala, y de la ciencia al servicio del poder de éste, formada por 5 arquetipos mágicos y o filosóficos con sus respectivas caracterizaciones individuales. Mercurio representando al pensamiento, Saturno a la rectitud y el tiempo, Marte a la acción y lo masculino, Venus a lo receptivo y lo femenino, y Júpiter a la luz. Estos conformaron una especie de enunciado esotérico filosofal, una metodología encriptada. Para los iniciados, este axioma se leía así: con el pensamiento y reglas para que este pensamiento sea óptimo, se debe poner en práctica mediante la acción o el ejercicio de éste, y de cuya experiencia se recibe un resultado o conocimiento, para que finalmente toda acción intelectual o mágica ejecutada mediante esta metodología arrojará un conocimiento iluminador. Muchos se preguntarán por qué estos ocultistas idealizaban lo humano en el pentagrama, que siempre había sido relacionado a lo divino. Bueno, esto se debe a que conceptualmente interpretaban el mundo microscópico del hombre como el análogo al macrocosmos de lo divino, astral o supraterrenal, porque esta es la enseñanza número 1 del conocimiento hermético: como es arriba, es abajo. En 1533, Cornelius Agripa escribió su obra titulada 3 libros de filosofía oculta. Este trabajo es la piedra angular para cualquier investigación relacionada con el ocultismo en la época del Renacimiento. Agripa asoció el pentagrama con las proporciones simétricas del cuerpo humano. Así encriptado, este símbolo podía pasar desapercibido para el público en general y para los inquisidores, pero ya sabemos qué significaba. Este concepto también puede verse en el famoso Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que se basó en esta idea alquímica. Y como si fuera poco, también en el Calendarium Naturale Magicum Perpetuum de 1582 de Tycho Brahe aparece un pentagrama con el cuerpo humano sobrepuesto. A partir de entonces, los pentagramas no dejarán de aparecer en cuanto grimorio o folleto ocultista apareciera. En su obra más conocida, Fausto, el escritor alemán Goethe describe cómo el doctor Fausto encierra a Mefistófeles con un pentagrama. Un dato muy simbólico y para tener muy en cuenta, sabiendo que Goethe era un experto en esta simbología, siendo iniciado en la masonería, en el rosacrucismo y uno de los miembros originales de la Logia de los Iluminados de Baviera, remarcándonos de manera innegable cuáles eran las creencias de los Illuminatis originales y seguramente de sus sucesores. El primero en sugerir que un pentagrama invertido suscita malas lecturas fue Alphonse Constant, más conocido como Eliphas Levi, un influyente escritor, ocultista y mago ceremonial francés. En su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, de 1854, él dice: el pentagrama, llamado en las escuelas gnósticas la estrella flamígera, es el signo de la omnipotencia y la autocracia intelectual. También presentaría un boceto de este, el llamado pentagrama esotérico, del que hablaremos más tarde. Siguiendo con su descripción del pentagrama, escribió: es la estrella de los magos, el signo del verbo hecho carne, y según la dirección de sus rayos, este símbolo representa el bien o el mal, el orden o el caos, el cordero bendito de San Juan o el macho cabrío de Méndez. Es la iniciación o la profanación, es María o Lilith, es la victoria o la muerte, es la paz o la sombra, es el lucero del alba o la estrella vespertina. Esta última mención es muy importante, porque ambos, lucero del alba y estrella vespertina, son referencias al planeta Venus, que constantemente aparece relacionado al pentagrama desde épocas sumerias. Curiosamente, Venus dibuja un asombroso pentagrama en su ciclo sinódico de conjunciones inferiores con el Sol.
Pero siguiendo con Levi, también aclara: debemos observar que el uso del pentagrama es peligroso para los operadores que no están en posesión de su comprensión completa y perfecta. La dirección de los puntos de la estrella no es arbitraria y puede cambiar el carácter de una operación. En su libro de 1859, La llave de los grandes misterios, también agregó: cuando está invertido es el signo jeroglífico de la cabra de la magia negra, cuya cabeza se puede dibujar en la estrella, con los dos cuernos en la parte superior, las orejas a derecha y a izquierda y la barba abajo. Es el signo del antagonismo y la fatalidad. Es la cabra de la lujuria que ataca a los cielos con sus cuernos. Es un signo condenado y maldecido por los iniciados de rango superior. Levi, quien al parecer tuvo acceso a información privilegiada a partir de textos antiguos procedentes del Vaticano, aseguraba que el pentagrama invertido es equiparable a la estrella de Refán, que se cita en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles capítulo 7, donde se lee: pero Dios apartó de ellos y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios durante los 40 años que estuvieron en el desierto? Por el contrario, llevaron consigo la carpa de Moloc y la estrella del dios Refán, esos ídolos que ustedes fabricaron para adorarlos. Por eso yo los deportaré más allá de Babilonia. Con respecto a este tema quiero hacer una aclaración, y es que ha habido durante mucho tiempo un gran debate entre escritores, expertos en ocultismo e investigadores sobre si la estrella Refán, que se nombra en la Biblia, es la pentalfa invertida o el hexagrama. Eso lo dejo a su criterio. El primer diseño del pentagrama invertido relacionado a las prácticas satánicas procede del libro La clave de la magia negra, de 1897, de Stanislas Guaita, un ocultista y rosacruz francés. Guaita dibujaría el pentagrama de cabra original, basado en el sigilo de Baphomet que se le atribuía a los templarios. Este sigilo más adelante se convertiría en el símbolo universal del satanismo. El pentagrama invertido representaría la creencia pagana de que la naturaleza es superior al hombre, ya que un pentagrama con la punta hacia arriba habla de la supremacía del hombre sobre los 4 elementos naturales. Con esta disposición, el pentagrama invertido se volvió parte del colectivo imaginario sobre los demonios, formando así parte del folclore satánico. Casi un siglo después, Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás y la religión satánica laveyana, utilizaría ampliamente el pentagrama invertido por ser el símbolo predominante en la magia negra. Así tenemos que la pentalfa, que había sido un símbolo sagrado y de protección para varias civilizaciones durante milenios, en la era moderna ha adquirido una interpretación siniestra, resultado de que muchos grupos que se identifican como satanistas emplean un símbolo que se conectó de manera tardía con la magia negra y nociones negativas. El símbolo de la iglesia de Satán consta de 3 elementos: el pentagrama invertido, los símbolos colocados junto a cada una de sus puntas y el rostro de un macho cabrío. En el pentagrama invertido, según la interpretación satánica, las 3 puntas inferiores representan la negación de la Sagrada Trinidad y las 2 puntas superiores representan la afirmación de las paridades o contrastes que realmente equilibran y dirigen el universo. Como por ejemplo, creación y destrucción, positivo y negativo, masculino y femenino, etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, representa la supremacía del deseo carnal y netamente físico por encima de la espiritualidad. Algunos ocultistas y esotéricos tradicionales han mantenido que la iglesia de Satán ha sido una falsa bandera del Vaticano desde siempre, con propósitos propagandísticos, afirmando que los pentáculos deben ser difamados para que la magia también sea menos tolerable, diciendo que además la cultura popular también ha contribuido significativamente en la trivialización de lo que debe ser tratado con precaución y respeto. ¿Quién dice la verdad? Quizás nunca lo sabremos. De los distintos pentagramas, o mejor dicho, de los distintos usos del pentagrama que han existido a través de la historia,
Quizás el que más influencia ha tenido sobre distintos dogmas o ritos es el utilizado en la cábala. Este, como la cábala toda en general, es de suma importancia en el gnosticismo y por tanto en la masonería y el rosacrucismo. En la masonería, su uso y significado es confuso. Si bien aparece a menudo en vestimenta, ornamentos e ilustraciones decorativas en las logias, y a menudo invertido, sospechosamente en ninguna parte se menciona en rituales o conferencias masónicas. Recordemos que los masones, de hecho, no veneran ni adoran símbolos. Utilizan el simbolismo principalmente como un dispositivo de memoria o una alegoría para encriptar perceptos o mensajes que solo los iniciados entienden. Y si bien no está claro ni para los mismos masones, o por lo menos para los de rango inferior, se supone que su estrella de 5 puntas deriva de los conocimientos herméticos heredados de los Rosacruces, como así estos de la cábala. También se sabe que, si bien no todos, muchos masones, y en mayor porcentaje los de grados superiores, practican asiduamente la magia ritual, donde el uso del pentagrama esotérico o tetragramatón es un común denominador y la base de todo rito. El pentagrama esotérico o estrella flamígera del que habíamos hablado antes cuando nos referíamos a Eliphas Levi es el estándar en rituales teúrgicos en el rosacrucismo, como buena escuela gnóstica. Los rosacruces mantienen que el pentagrama siempre ha sido el símbolo del hombre renacido, del hombre nuevo. Es igualmente el símbolo del universo y su eterno devenir, por el que tiene lugar la manifestación del plan del Creador. El hombre que realiza el pentagrama en su microcosmo, en su propio pequeño mundo, se mantiene en el camino de la transfiguración. Es fácil encontrar abundante iconografía de la estrella flamígera en todo lo relacionado al rosacrucismo, tanto así que fácilmente se puede asegurar que es su segundo símbolo más representativo después de la rosa y la cruz. El pentagrama esotérico o estrella flamígera está basado en los atributos cabalísticos del árbol de la vida en el mundo de Asiat, y parecería ser un compilado de todos los simbolismos que se le han adjuntado al pentagrama a lo largo de la historia. En él convergen el alfa y omega de los primeros cristianos, las referencias elementales, el sol y la luna, la idealización de lo humano o hombre microcosmo de la alquimia mediterránea, las referencias planetarias y la variedad de inscripciones cabalísticas. Como más de una vez me pidieron que investigara sobre la cantidad de simbología que hay en este, me parece el momento más que adecuado para intentar explicarlo, o por lo menos la simbología que llego a reconocer en él. Si analizamos a fondo esta pentalfa, podemos ver en el ángulo superior o cabeza un signo semejante a un 4. Este es el símbolo de Júpiter, con los ojos del espíritu siempre abiertos. Si observamos los brazos, veremos en ellos el signo de Marte, el planeta de la guerra, y de paso comentamos que los ocultistas consideran a la magia relacionada con Marte como algo terrible y atemorizante. En los dos ángulos inferiores abiertos, o piernas, encontramos la asignatura de Saturno. Ya sabemos lo negativo de la esfera o cefirá de Saturno, tan ligada a la magia negra. En el centro vemos al Sol y la Luna. El Sol representa a las fuerzas positivas, masculinas. La Luna representa a las fuerzas negativas, femeninas. Más abajo de estos aparece el caduceo de Mercurio, bajo el signo de Mercurio enlazado con el de Venus. Mercurio es muy importante, es el mensajero de los dioses, el pensamiento. Es el planeta que está más cerca del Sol. El hombre se conecta con la divinidad por medio de él, y Venus, la diosa del amor, representa lo femenino, la sensualidad. Bajo estos aparece el caduceo, con las alas del espíritu siempre abiertas,
entonces tenemos que este conjunto de símbolos se refiere a la unión esotérica del amor con el pensamiento, o mejor dicho, que la finalidad de la realización se basa en el control del cuerpo humano operando el mercurio esotéricamente. También tenemos a Alfa, principio cósmico de todas las cosas bajo los ojos, y a Omega, representando el fin de la gran obra en la zona de las gónadas humanas. También tenemos al bastón de los patriarcas, también llamado vara de Aarón, el cetro de Reyes, la vara de José y muchos otros. Luego tenemos a la espada flamígera, que no simboliza otra cosa más que la voluntad del ser. En la parte superior, el cádiz, indudablemente representa al Santo Grial y la transmutación alquímica. La inscripción tetragramatón, si bien tiene más de una lectura, la más interesante ilustra que tetra, que significa 4, es la Trinidad más la unidad de la vida, porque el Padre es el número 1, el Hijo es el 2, el Espíritu Santo es el 3, pero ellos emanan de Ein Sof, que es un concepto cabalístico que expresa la idea de Dios creador, es decir, los 3 emanandos del Ein Sof forman el 4, el tetragramatón. A su vez, el término tetragramatón, del griego que significa que tiene 4 letras, hace referencia al nombre hebreo del Dios de Israel, que equivale a Yahvé o Jehová. Justamente en los brazos encontramos varias inscripciones hebreas. Esto es cábala pura. La del brazo derecho significa Jehová, la del brazo izquierdo significa Adán o Adam, se refiere al concepto cabalístico de Adam Camón, el cual sería muy largo de explicar. La inscripción derecha inferior se refiere a Keter, el anciano de los días. Los cabalistas creen que cada uno de nosotros tiene en el fondo de su conciencia un anciano venerable y lo denominan Keter. El anciano de los días es original en cada hombre y en el Padre, y se supone que hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra. La inscripción izquierda inferior quiere decir Pachad, que es uno de los nombres por los que se conoce a la esfera o sefirá de Marte, cuyo primer nombre es Geburá, y como Marte representa a la fuerza o a la acción. Los números superiores, si bien no se consideran obligatorios en la estrella flamígera, representan a la derecha 1 y 2 a Adán y Eva, y a la izquierda 1, 2 y 3 a la Trinidad. Y por último tenemos, como no podía faltar, al sello de Salomón, que también representa el oro, teniendo así los 4 palos: copas, basto, espadas y oro, o como dirían los chinos, agua, madera, metal y fuego. Bueno, después de este largo repaso por la historia y casi prehistoria del pentagrama y su utilización, no queda más que despedirme. Muchas gracias por su tiempo y donde quiera que estén, que tengan un buen día. Si les sirvió el video, consideren darle me gusta y compartirlo. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir novedades. Con esta información nos hemos acercado un poco. Hemos tocado apenas el césped del conocimiento de este llamado tetragrama desde la parte histórica. Nos da una base para empezar a partir de ahí entender. En el siguiente video vamos a ver un poco con este gran maestro que tengo por aquí, con este gran maestro, el Pato Donald, un poco de geometría sagrada. No hay sagrado, todo es eternamente sagrado. Veremos un poco de geometría de esta estrella de 5 puntas y, lo más importante, la manifestación en la naturaleza del llamado número áureo, 1 más la raíz de 5 sobre 2,
igual a 1.618 y bla, 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 que le encanta la naturaleza. Nosotros, le encanta la naturaleza, la distancia que hay de mi nariz, la proporción que hay de, o debe de haber de mi nariz a los ojos, de la boca al mentón, de las orejas a los ojos, del tronco de mi cuerpo hacia los brazos, de los brazos a los antebrazos, de los antebrazos a las manos, de las manos a los dedos, a las falanges, en fin. Somos una divina proporción. Y es un poco de lo que este gran filósofo, creación de la mente de Walt Disney, masón, nos va a enseñar en el siguiente capítulo. Así que bueno, pues sin más, a la parte 4 de este conocimiento que hoy estamos juntos revelando.